Era un árbol diferente a los demás. Mientras todos mudaban sus hojas con cada estación, él las conservaba intactas. Verdes, robustas, como si el tiempo no pasara. Muchos lo admiraban desde lejos. «Qué fuerte debe ser», decían. «Qué sabio, resistir al cambio». Pero lo que nadie sabía es que aquellas hojas no eran símbolo de fuerza, sino de miedo. Porque aquel árbol había vivido una tormenta brutal muchos años atrás. Una que arrancó de raíz a varios de sus hermanos. Desde entonces, decidió no soltar nada. Nada que pudiera doler. Nada que pudiera ser perdido. Cada hoja vieja, cada rama quebrada pero aún colgando, era una memoria. Algunas felices, otras pesadas. Pero todas guardadas, como quien teme que, al soltar, se quede vacío. Con el tiempo, sus ramas comenzaron a pesar demasiado. El sol apenas lo tocaba. Los pájaros lo evitaban. Ya no daba sombra, ni frutos, ni refugio. Solo acumulaba. Y aún así, no soltaba nada. Hasta que un día, el viento cambió. Y no fue una tormenta. Fue una brisa suave, persistente, que acariciaba, no empujaba, que susurraba en vez de rugir. «¿Hasta cuándo cargarás con lo que ya no vive?», le preguntó el viento. Y por primera vez, el árbol escuchó. No con miedo, sino con cansancio. Entonces, una hoja cayó. Luego otra. Y otra. No fue rápido, pero fue real. A cada hoja que dejaba ir, sentía dolor, y luego, alivio. Porque a veces, lo más difícil no es soltar lo malo, sino lo que fue bueno, pero ya terminó. El árbol comenzó a notar algo que antes le era ajeno: la ligereza. Las ramas que antes se curvaban por el peso, ahora se estiraban tímidamente hacia el cielo. Los rayos del sol, por fin, tocaban su tronco. No era un árbol joven, pero por primera vez en años, sentía vida. Una bandada de pájaros se acercó. Uno se posó en una de sus ramas libres y frescas. Miró alrededor, inspeccionando. El árbol tembló. No de miedo, sino de expectativa. ¿Sería posible volver a ofrecer abrigo? El pájaro construyó un pequeño nido. Luego vieran más. El árbol no decía nada, pero por dentro, una emoción silenciosa se expandía como savia renovada. Y fue entonces cuando comprendió: conservar o soltar no era que está o de forca. Era que está o de propósito. Había hojas que ya habían cumplido su ciclo. Memorias que ya habían enseñado lo que tenían que enseñar. Dolores que ya habían dejado su mensaje. Y que ahora, solo ocupaban espacio. La verdadera fortaleza no estaba en retener, sino en tener el coraje de liberar. En entender que lo que se va, también deja lugar para lo que puede llegar. El árbol, en su silencio milenario, entendió que no era menos por dejar ir. Al contrario, era más. Más liviano. Más presente. Más disponible para la vida que aún quería brotar. ¿Y tú? ¿Qué has estado sosteniendo por miedo? ¿Qué hojas secas te has negado a dejar caer? Quizás ya sea hora. No de olvidar, sino de permitirte crecer. Pasaron las estaciones. El árbol seguía firme. Ya no era el mismo que se aferraba al ayer. Había aprendido a dejar que el viento llevara lo que ya no nutría. Pero un día, llegó una tormenta. El cielo se volvió gris plomo. El viento aulló con furia. La lluvia no caía, golpeaba. Las ramas nuevas temblaban. Algunas se quebraron. Los nidos, abandonados en medio del vendaval, parecían recordar al árbol su vieja herida, el miedo a perder. Por un instante, sintió que todo lo ganado se esfumaba. Pero entonces, no se quebró. Porque en lo profundo, sus raíces eran otras. Más anchas. Más profundas. Más verdaderas. Ya no era un árbol que dependía de sus hojas para sentirse completo. Ni de los pájaros para sentirse útil. Era un árbol que había aprendido a ser. La tormenta pasó. Como todas las tormentas. Y aunque había ramas caídas a su alrededor, aunque algunos nidos se habían ido, el árbol estaba allí. E intacto en lo esencial. Esa mañana, el sol volvió. No con la fuerza del verano, sino con la ternura de quien reconoce la batalla de otro. Y el árbol, lleno de marcas, cicatrices y espacio vacío, sonrió por dentro. Porque entendió algo que antes le parecía impensable. Que incluso cuando pierdes, puedes ganar. Que hay belleza en resistir. Pero también hay sabiduría en rendirse. Que ser fuerte no siempre es mantenerse de pie sin doblarse.
sino permitirte caer sin romperte por dentro. Un día, un niño se sentó bajo su sombra. Era un pequeño con ojos tristes y una mochila rota. No dijo nada. Solo se quedó ahí, en silencio, como si buscara respuestas que los adultos no sabían dar. El árbol lo observó. Sintió algo familiar en ese niño. Algo en su quietud. En su forma de mirar el suelo. En cómo abrazaba sus rodillas como si el mundo fuera demasiado grande para enfrentarlo solo. El niño volvió al día siguiente. Y al siguiente. No hablaba. Solo se sentaba. A veces lloraba sin ruido. A veces solo dormía, como si el árbol fuera el único lugar seguro del universo. Y el árbol, sin saber cómo, empezó a sanar algo que no era suyo. Sus ramas crecieron hacia él. Su sombra se volvió más densa. Sus hojas más verdes. Porque entendió algo profundo, que su dolor había tenido sentido. Que todo lo que había perdido, lo había preparado para sostener a alguien más. Que su vacío se volvió cuna. Que su silencio se volvió abrazo. Y que cuando decides soltar lo que ya no sirve, haces espacio para lo que verdaderamente importa. Con el paso de los días, el niño comenzó a hablarle al árbol. No esperaba respuestas. Solo hablaba. Como si supiera que, de algún modo, estaba siendo escuchado. Contaba sobre su madre, que ya no sonreía igual. Sobre su padre, que se fue una mañana sin decir adiós. Sobre su escuela, donde aprendía a fingir que todo estaba bien. Y el árbol, aunque no podía responder, lo escuchaba con cada hoja. Cada palabra del niño era como agua para sus raíces. Porque aunque había perdido tanto, ahora estaba sirviendo. Ahora tenía propósito. Un día, el niño preguntó: ¿por qué no pierdes tus hojas como los demás árboles? El árbol, si pudiera hablar, habría dicho: porque aprendí que soltar también es crecer. Pero hay heridas que nos hacen creer que si soltamos, desapareceremos. El niño guardó silencio, como si hubiera escuchado esas palabras en su corazón. Y desde ese día, comenzó a cambiar. No porque el mundo fuera menos doloroso, sino porque por fin entendía que no estaba solo. Pasaron los años. El niño creció, pero nunca dejó de visitar el árbol. Incluso cuando ya era adolescente, seguía yendo al mismo lugar. A veces con libros, otras veces solo para pensar. Pero siempre encontraba paz ahí. Era como si, al estar bajo esas ramas eternas, pudiera recordar quién era en medio del caos del mundo. Una tarde, en plena tormenta emocional por una decepción amorosa, volvió. Se sentó como antes, sin decir palabra. Y entonces, algo diferente ocurrió. Una sola hoja cayó, justo a sus pies. El joven la recogió, sorprendido. Era la primera vez que veía una hoja de ese árbol tocar el suelo. La sostuvo entre los dedos como si fuera un mensaje, una señal. Y en su mente, una idea brotó, clara como el viento que soplaba. Incluso lo que más resiste, un día entiende que soltar es necesario. No lloró, pero por dentro, algo se rompió y algo se liberó al mismo tiempo. Se levantó, dejó la hoja en el banco de madera junto al tronco, y se fue. Esa noche durmió mejor que en semanas. Porque a veces, entender que no todo debe permanecer, también es amar. Los años siguieron pasando. El joven se convirtió en hombre. Cambió de ciudad, de trabajo, de costumbres, pero nunca de recuerdo. El árbol, ese que no perdía sus hojas, seguía siendo parte de su historia, aunque a la distancia. Cada vez que algo dolía, cada vez que una puerta se cerraba o que el miedo al fracaso regresaba, su mente lo llevaba ahí, a ese banco bajo el follaje inmóvil. A veces lo soñaba. Soñaba que estaba viejo, cansado, pero el árbol seguía igual. Firme, verde, intacto. Hasta que un día, recibió una llamada. Su madre había fallecido. Regresó al pueblo para el funeral. Volvió a caminar por calles que ya no lo reconocían. Y antes de irse, fue a verlo una última vez. El árbol estaba ahí. Más grande, más sabio, pero diferente. Había ramas secas. Y por primera vez, muchas hojas en el suelo. Sintió un nudo en la garganta. No sabía si era por su madre, o por el árbol que por fin había dejado de resistirse. Se agachó, tomó una hoja del suelo, y esta vez, la guardó en el bolsillo. No como señal de pérdida, sino como símbolo de algo que había comprendido tarde. Soltar no es rendirse, es crecer. Y al alejarse, supo que nunca más volvería. Porque el árbol también lo había soltado.
Al regresar a la ciudad, algo en él había cambiado. No fue el viaje. No fue la despedida. Fue ese momento preciso, esa imagen que nunca pensó ver, su árbol soltando las hojas. Durante años, había creído que ser fuerte era resistirlo todo. Que el dolor se enterraba. Que lo que no se hablaba no dolía. Que si uno no lloraba, seguía adelante más rápido. Pero ese árbol, su árbol, le mostró otra cosa. Le mostró que incluso lo más firme y resistente necesita soltar. Que aferrarse a todo lo que fue, impide que uno florezca de nuevo. Ese otoño, por primera vez en mucho tiempo, decidió ir a terapia. Y en una de las sesiones, la psicóloga le hizo una pregunta. ¿Por qué cree que el árbol nunca perdía sus hojas? Él pensó. Y luego respondió. Porque yo no lo permitía. Yo necesitaba que algo se mantuviera igual. Que algo fuera eterno. Ella asintió. Y agregó. A veces, para que algo nos sane, tiene que romperse primero. Esa frase lo siguió como una melodía baja, como un susurro suave detrás de cada cambio que comenzó a aceptar. Vendió cosas que ya no usaba. Perdonó a quien nunca pidió perdón. Volvió a amar, con miedo, pero también con verdad. Y un día, al caminar por un parque cualquiera, vio otro árbol. No era el mismo, pero tenía hojas nuevas, jóvenes, brillantes. Y al verlas caer al viento, sonrió. Porque entendió que ya no necesitaba más recuerdos intactos. Solo espacio para que algo nuevo naciera. Un día, encontró una vieja caja que había guardado desde niño. Dentro, había cartas que nunca envió, fotos de momentos que ya no dolían, y un papel doblado muchas veces con algo escrito a mano. No cambies nunca. Lo leyó en silencio, y por primera vez, no estuvo de acuerdo. Cambiar ya no le parecía una traición. Le parecía una respuesta. Una evolución. Había pasado tanto tiempo intentando mantenerse igual, creyendo que así honraba lo vivido, que olvidó lo más importante. La vida no honra a los que se detienen, sino a los que se transforman. Así como el árbol no muere al soltar sus hojas. Descansa. Se prepara. Se reinventa. Recordó una conversación con su madre, cuando era niño. ¿Por qué los árboles pierden sus hojas? Porque se están preparando para algo nuevo, hijo. Algo que todavía no vemos. Y en ese instante, entendió que había llegado su primavera. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, estaba dispuesto a soltar. Agradecer lo que fue. Honrar el dolor sin permitir que lo definiera. Y continuar. Porque el verdadero acto de amor propio no es resistir para siempre. Es saber cuándo dejar ir. Desde entonces, comenzó a caminar diferente. No con pasos más largos, sino con menos peso. Cada calle ya no era un recuerdo doloroso, sino un escenario abierto. Volvía a lugares que antes evitaba, no porque el dolor ya no existiera, sino porque había aprendido a respirar dentro de él. No se trataba de olvidar. Nunca fue eso. Se trataba de vivir sin que cada sombra le recordara lo que perdió. Como el árbol que, aún en otoño, se mantiene erguido. Sabio. Tranquilo. Porque sabe que cada hoja que cae no es una pérdida. Es una promesa. Una promesa de renacer. Y eso era lo que ahora lo guiaba. No una urgencia por olvidar, sino una voluntad firme de florecer. De darse permiso para estar bien. De construir algo nuevo sin sentirse culpable por lo antiguo. De reír sin sentirse desleal a su tristeza. Porque no hay traición en sanar. Solo coraje. Y aunque algunos no lo entendieran, aunque otros le dijeran que había cambiado demasiado, él sonreía. Porque por primera vez, eso era un cumplido. Ese día, pasó junto al árbol que antes observaba desde lejos. Pero esta vez, no lo hizo con nostalgia, sino con gratitud. Tocó su corteza con respeto, como quien saluda a un viejo maestro. Y por primera vez, notó algo que siempre había estado allí. El árbol no se aferraba a sus hojas porque no tuviera miedo de perderlas, sino porque sabía que su raíz era lo suficientemente fuerte para sostenerlo, incluso desnudo. Y esa fue su lección final. Que uno no es lo que guarda. Es lo que sobrevive después de soltar. Es la raíz. No la rama. Es la paz. No la fachada. Y con esa certeza, se alejó sin mirar atrás. No porque el pasado ya no importara, sino porque el futuro, por fin, había empezado a importarle más. Así como tú, que aún estás aquí. Tal vez también tengas hojas que te niegas a soltar. Pero si llegaste hasta este punto, no es casualidad.
Este es tu momento. Deja caer lo que pesa. Confía en lo que queda. Porque a veces, lo que parece el final, es solo el principio. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal. Hay más historias esperando por ti en Eco del Vacío. Tu viaje apenas comienza.